Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 35 de nuestro curso de geometría. En la primera parte de esta lección estábamos demostrando al final una condición para que dos paralelogramos fueran congruentes. Y decía la condición, el teorema, lo siguiente: si dos lados adyacentes de un paralelogramo son congruentes con dos lados adyacentes en otro paralelogramo y el ángulo que ellos forman también son congruentes en los dos paralelogramos, entonces los dos paralelogramos son congruentes. Y el plan era, claro, demostrar que todas las partes de uno de los paralelogramos coincidían con todas las partes del otro paralelogramo, y eso es lo que hace que los dos paralelogramos sean congruentes. Ya habíamos demostrado que este segmento, este lado del primer paralelogramo, el AB, que era congruente a este, coincide con este segmento. Y el AD, que era el otro lado que era congruente con este lado en el otro paralelogramo, coincidían completo en todos esos puntos. Pues lo único que nos falta demostrar es que este segmento, este lado, el DC, y este segmento, el lado D'C', y el lado BC, este segmento, y el lado B'C', este otro segmento, coinciden en todos sus puntos. Si logramos demostrar eso, pues demostramos que los dos paralelogramos coincidieron en todas sus partes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por hipótesis, esos dos cuadriláteros, el ABCD, este primero que está aquí, ABCD, y este otro, el A', B', C', D', esos dos cuadriláteros por hipótesis son paralelogramos. Y por lo tanto, los lados opuestos son paralelos. Bueno, como ya también habíamos visto al final de la lección anterior, la primera parte de esta lección, que estos dos puntos, el D y el D', coincidían. Recuerden que ya hemos visto, para hacer la demostración, este paralelogramo sobre este, y ya hemos visto que este segmento y este segmento coincidían, y este segmento y este segmento coincidían, pues el D coincide con D'. Pues por ese punto que queda fuera de la línea que AB, que coincide con el A'B', puede pasar una sola paralela a esa línea que contiene a este lado de abajo, ¿verdad? Bueno, pues como yo sé que este lado, el DC y el D'C', que lo he colocado por aquí, son paralelos, esa línea es paralela a esta, esas dos líneas son paralelas a esta, pues esa única línea paralela que contiene a ese rayo D'C' y a este que lo hemos colocado aquí, DC, esos dos rayos tienen que coincidir, porque tienen que coincidir con esa única línea paralela que pasa por este punto y que es paralela a la línea que contiene al lado de abajo de los dos paralelogramos, ¿ok? Y eso es lo que hemos dicho aquí. Como D coincide con D', entonces por el último postulado, que es el que dice eso, que por un punto fuera de una línea solamente puede pasar una recta paralela a la línea, el rayo DC coincide con el rayo D'C', ¿verdad? Al ser parte de la única paralela a el segmento AB, claro, la línea que lo contiene, y al segmento A'B', que pasa por D, que pasa por ese punto D que coincide con D' fuera de esta línea, ¿ok? Por las mismas razones, como hemos visto que B coincide con B' en la primera parte de esta lección lo vimos, que este punto coincide con este, y esto es un paralelogramo, pues por ese punto, fuera de esta línea que contiene a estos lados de acá del paralelogramo, puede pasar solamente una línea que es paralela a esta línea que contiene a este lado de acá, ¿verdad? Por lo tanto, el rayo BC tiene que coincidir con el rayo B'C', porque son parte de esa única línea que puede pasar por el punto B o B' paralelo a esta línea que contiene a este lado de acá de los dos paralelogramos, ¿ok? Y por eso es que yo digo por aquí que, por las mismas razones, como B coincide con B', el rayo BC coincide con el rayo BC, que está acá, coincide con el rayo B'C', por ser parte de esa única línea, que es paralela al lado de acá de los dos paralelogramos, ¿ok? ¿Qué pasa por ese punto B que coincide con B', pues lo demostramos ya. Bueno, como BC, ese rayo BC y DC solamente se pueden intersecar en un punto, recuerden que ese es uno de los teoremas primeros que demostramos en el curso, que dos líneas se pueden intersecar solamente en un punto y ambos contienen al C, pues ese será el único punto que está en común entre ellos, donde ellos se intersecan, ¿verdad? Por la misma razón, entonces, ahora no por la misma razón, sino como BC coincide con B'C', ¿verdad? Porque lo vimos ahorita. Lo
acabamos de ver, BC coincide con B', C', esos dos rayos, ¿verdad? Mientras que DC coincide con D', C', lo vimos ahorita, ese sí lo vimos ahorita. Entonces, y estos segundos puntos, el B', C', está colocado por aquí, ¿verdad? Y el D', C', esos dos rayos se pueden intersecar por el mismo teorema ese, es solamente un punto, y como ambos tienen el punto C', pues ese es el único punto en donde se intersecan. Y como coincidían el DC con el D', C', y el BC con el B', C', pues entonces ese único punto de intersección de esas dos parejas de segmentos tiene que coincidir. El C tiene que coincidir con C'. Por lo tanto, si ya hemos visto que este punto, el D coincide con el D' y el C coincide con el C', pues entonces este segmento DC coincide con este segmento DC. Y como hemos visto que este punto B coincide con este punto B', y ahora que este punto C coincide con este punto C', pues el segmento BC coincide con el segmento B', C'. Y esos eran los dos segmentos que nos faltaba ver que coincidían para que efectivamente los dos paralelogramos fueran congruentes. Bueno, pues mire, eso es lo que hemos dicho aquí. Entonces C coincide con C', por lo que el segmento DC coincide con D', C', y el segmento BC coincide con B', C'. Luego, el paralelogramo ABCD va a ser congruente con el paralelogramo A', B', C', D'. Y eso era lo que queríamos demostrar. Bueno, pues de este teorema surge un corolario que indica lo siguiente. Dice, corolario, si dos rectángulos tienen la misma altura y las bases sobre las cuales se toman esas alturas son congruentes, entonces los dos rectángulos son congruentes. ¿Okay? Esta es una consecuencia directa del teorema anterior y vamos a ver la demostración. Bueno, ahora de los rectángulos, vamos a ponerlos aquí. Rectángulo aquí. Y un rectángulo acá. Vamos a terminar con este, ¿verdad? Vamos a colocar otro rectángulo aquí. Vamos a llamar a este la B, CD, y a este la primo, B', C', D'. Pues suponga que los rectángulos ABCD y A', B', C', D' son tales
¿Ok? Bueno, recuerde que aquí probamos que cada lado de un rectángulo sirve, la medida de cada lado de un rectángulo sirve como altura, porque como cada lado de un rectángulo es perpendicular al que le queda adyacente, a los que le quedan adyacentes, pues ellos sirven, su medida sirven como altura, porque recuerden que la altura es la medida del segmento que es perpendicular entre dos paralelas, ¿verdad? Así que esto me sirve a mí como altura, así que la medida de AD, del segmento AD, es igual a la medida del segmento A' de', y dice que entonces las bases sobre las cuales se toman esas alturas, que podría considerar que fuera esta, también podría considerar que fuera esta, ¿verdad? Son congruentes, vamos a poner que esta que está aquí, vamos a marcar que esta es igual que esto, ¿verdad? Como tienen la misma medida, este segmento es congruente con este. Y me dice el teorema que el segmento AB es congruente con el segmento A', B', ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Pues tenemos que ver que esos dos rectángulos, el ABCD y el A', B', C', D', son congruentes. ¿Ok? Esos dos rectángulos son congruentes. Bueno, pero mire qué quiere decir eso. Este segmento, claramente, por ser la altura, por poderse tomar como altura del rectángulo, es congruente con este segmento. O sea, este lado de este rectángulo es congruente con este lado de este rectángulo, ¿verdad? Como este lado es congruente con este, pues ya tenemos que, efectivamente, aquí tiene este otro lado. Ahora, en un rectángulo automáticamente los cuatro ángulos son rectos. Por lo tanto, este ángulo A y el ángulo A' son rectos. Como los ángulos de un rectángulo son rectos, aquí probamos que los ángulos rectos eran congruentes porque todos medían 90 grados. A', el ángulo A', mejor dicho, o el ángulo A, es congruente con el ángulo A'. Luego, por el teorema anterior, ¿qué tenemos? Que estos dos lados adyacentes son congruentes a estos dos lados adyacentes en este otro paralelogramo, porque recuerde que un rectángulo también es paralelogramo, ¿verdad? Los lados opuestos son paralelos, y el ángulo que ellos forman también es congruente, pues esos dos paralelogramos, que son rectángulos, serán congruentes. Entonces, como los rectángulos son paralelogramos, porque recuerda que la definición de un rectángulo es un paralelogramo cuyos cuatro ángulos son rectos, son paralelogramos por el teorema anterior, y hay que saber que esto es una consecuencia directa, o un caso especial en donde el paralelogramo era un rectángulo, ¿verdad? Por el teorema anterior, el rectángulo ABCD va a ser congruente al rectángulo A', B', C', D'. Y esa es la demostración de este corolario. Bien, pues vamos a ver este otro teorema. Recuerde que debe copiar los teoremas con sus figuras y sus demostraciones, ¿ok? Y si no lo hizo, pues dele para atrás, da la pausa y copia. Vamos a terminar esta lección, de hecho, con este teorema, que de hecho lo vamos a probar en la lección que viene, pero ahora vamos a establecer y vamos a decir cosas básicas, ¿verdad?, del inicio de la demostración, y en la clase que viene lo demostramos por completo. Dice así el teorema.
¿Cuál es la demostración de ese teorema? Vamos a hacer así. Sean la línea B paralela a la línea CD, paralela a la línea EF y esta paralela a la línea GH. Fíjense que el teorema habla de 3 o más líneas paralelas. Estoy cogiendo 4, puede ser 5, 6, etc. 3, empezando con 3. 4 paralelas. Para 4 líneas paralelas, ¿verdad? ¿Qué determinan en la transversal BH? 3 segmentos que son congruentes. Miren, vamos a ir viendo aquí. Miren. 4 líneas paralelas, A, B, C, D, E, F y GH. Miren aquí. A, B, C, D, E, F y GH. Son 4 líneas paralelas, ¿verdad? Que determinan en esta transversal, la BH, los siguientes 3 segmentos congruentes. Este segmento congruente con este, congruente con este, ¿ok? El segmento en esta transversal, estos segmentos, el BD, congruente con el DF, congruente con el FH. ¿Sí? Y considere estos otros segmentos, el AC, el CE y el EG. Esos segmentos determinados en otra transversal. Que voy a llamarla AG. O sea, estamos considerando otra transversal a esas 4 líneas paralelas, esta que está aquí, la AG. Y en ella quedan determinados por esas líneas paralelas este segmento, el AC, el C y el EG. Pues yo quiero demostrar que estos segmentos, tal como estos son congruentes entre sí, estos segmentos en cualquier otra línea transversal a esas líneas paralelas también van a ser congruentes entre sí. Así que queremos ver que el segmento AC va a ser congruente con el segmento CE y este a su vez va a ser congruente con el segmento EG. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo vamos a ver en la lección que viene. Pero ya tenemos aquí el establecimiento básico de ese teorema y la figura y los datos que nos dan. Nos vemos entonces en la siguiente lección.